En el sermón de la montaña, dijo Jesús a sus discípulos: les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó: no matarás. El que mate debe ser sometido a un juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio toda persona que se enoje con los demás. El que trate a los demás de estúpido merece ser llevado ante un tribunal, y el que trate a otra persona como imbécil merece el fuego del infierno. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. ¿Cuál es la ley del amor y cuál es la ley del buen entendimiento de una vida cristiana? ¿Cómo puede evangelizar una persona cuando su manera de ser es contraria a lo que la Biblia le pide a esa persona? ¿Cómo puede evangelizar una persona cuando sus comportamientos son contrarios a lo que debería ser una persona de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo puede evangelizar una persona y vivir una religión cuando su testimonio es contrario a amar a los demás, a respetar a las personas, a no tratar mal a nadie? Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 26 de febrero, año 2021. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza. ¿Cómo organizar la vida de nosotros que sea el resultado del querer y de la voluntad de Dios? ¿Cómo organizar la vida de nosotros para que no sea una queja ni una crítica de la sociedad? Para que ninguna persona diga: es bautizado, vive una religión, se la pasa orando y mírele esa lengua tan dura que tiene contra los demás. Cómo trata de duro a las demás personas, cómo juzga a las demás personas, cómo es de importante aprenderle esa lección al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 20, en algo que el evangelista lo llama el sermón de la montaña. Y es un sermón bastante larguito que va dando cada día elementos de juicio bien interesantes para cada uno de nosotros en materia de religión, en materia de fe, en materia de iglesia, en materia de espiritualidad. Consejo número 1 que da la Santa Biblia hoy: si usted no es mejor que los escribas y fariseos, no llegará al reino de Dios. Eso es una palabra de Jesucristo, una frase bien candente, bien dura. Si usted no es mejor, ¿y quiénes eran los escribas y fariseos? Los legalistas, las personas que les encanta imponerle la religión a los demás, pero ellos ni siquiera la viven. Como decía Jesucristo, ni siquiera con un dedo ayudan para empujar, pero sí están para obligarle a los demás y criticar. Fariseos. O sea que a Dios no le gusta una religión farisaica, es decir, una religión de apariencia. Primera recomendación: logre usted ser mejor que los escribas y fariseos de los cuales habla la Santa Biblia. Segunda recomendación: nunca trate mal usted a las demás personas. Jamás haga eso. Ni con malas palabras, decirle estúpido o decirle imbécil. Ni rebajar a una persona, ni dañarle su dignidad a un ser humano. Nunca haga eso en la vida. Tercera recomendación: cuando usted vaya a la Santa Misa, cuando usted vaya al templo a orar, y si a usted le gusta visitar la capilla del Santísimo Sacramento, la capilla de oración y de adoración, primero póngase la mano en el pecho y piense si no tiene nada en contra de alguien. Si en ese momento se acuerda de tiene algo contra alguien, entonces la Biblia dice hoy:
presenta tu ofrenda y acuerdas que tienes algo contra un hermano, deja la ofrenda. Abandona el momento y ve y reconcíliate con la persona para que puedas volver a comulgar. Ve y reconcíliate con la persona para que le puedas volver a hablar a Dios. Qué bueno ese sermón de la montaña en el capítulo 5 según San Mateo, diciéndonos a todos los que somos bautizados, católicos, creyentes, dándonos los comportamientos de acuerdo a la fe, la ley del amor, la ley del buen entendimiento. Sabiamente, el Papa Francisco, en su famosa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el numeral 11, el Papa advertía sobre los comportamientos de las personas que tenemos fe. El gozo y la alegría de anunciar el Evangelio, significa esa frase en latín, Evangelii Gaudium, el gozo, la alegría, la esperanza de anunciar la palabra de mi Dios. Si eso causa tanta alegría, entonces el Papa dice, hay que estar muy atentos. Me duele en el alma. Voy a leer como lo dijo el Papa cuando escribió ese documento Evangelii Gaudium. Me duele en el alma, dijo el Papa en esa oportunidad, darme cuenta de que hay comunidades cristianas, parroquiales, personas consagradas, oigan eso, de que tienen tantas formas de odio, división, calumnia, difamación, venganza, celos, deseo de imponer las propias ideas a causa de cualquier cosa, hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. Texto numeral número 100 de la Evangelii Gaudium. Ese es un llamado bien hermoso del Papa, como colocándose la mano en el pecho. Me duele en el alma que los mismos que vamos a la iglesia nos odiamos, nos perseguimos, nos criticamos, injuriamos. Decía el Papa, parece una cacería de brujas. Y también advierte cómo el apóstol San Pablo invita a trabajar fuerte en ese tema y no dejarse vencer por el mal, antes bien vencer el mal con el bien. Recomienda el apóstol San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Lo que uno tiene como ser humano es que reconocer que todos tenemos simpatías y antipatías. Nuestras maneras de ser son diferentes. A ratos somos muy simpáticos y amables con las demás personas y a ratos nos comportamos antipáticos. Es decir, se extrañan de una persona que vaya a misa, comulgue, que tenga una religión, pero no puede ser posible. Lo que está queriendo decir el Papa. Tenemos simpatías y antipatías. Es decir, ¿cómo sería de hermoso, termina el Papa en ese numeral 101 de la Evangelii Gaudium, cómo sería de hermoso aprender a orar por la persona con la que no estoy bien y aprender a pedirle perdón y a sentirme muy en la línea de la palabra de Dios. San León Magno, hablando del tema, si usted no es mejor que los escribas y los fariseos, decía dos noticas que me parecieron interesantes en San León Magno. La superioridad, decía el santo, de la virtud debe consistir en la misericordia, triunfe sobre el juicio. Con esa sola frase me parece suficiente. San León Magno invita a vivir una religión donde la misericordia se impone, está por encima del juicio contra las demás personas. Es como cuando una persona está hablando tan mal de los demás que hay alguien al lado que le dice, ay, por caridad no siga hablando, mejor no hable. Si usted no puede decir nada bueno de las demás personas, mejor no abra la boca. Es lo que está diciendo San León Magno, que la misericordia esté por encima de enjuiciar a cualquier otra persona. Siempre la misericordia. Que las personas, dijo San León Magno, que somos imagen y semejanza de Dios, aprendamos a imitar al Creador. Oigan esa tarea tan bonita. Que aprendamos a imitar al que nos dio la vida, al que nos creó, al que está lleno de bondad, al que está lleno de misericordia. San Francisco de Sales, hablando del tratado del amor de Dios
y no despreciar las palabras de Cristo, y basado como en esa perícopa del Evangelio, cuando estés mal con una persona, deja la ofrenda en el altar, primero reconcíliate con esa persona y luego sí váyase para misa y comulgue, pero mientras tanto no lo hagas. El santo, hablando de esa perícopa, decía que las palabras con que el Señor nos exhorta a atender a la perfección es apremiante, la importancia de caminar hacia la perfección, hacer las cosas muy bien. Y decía el santo, ahí está la diferencia entre un mandamiento y un consejo. El mandamiento nos obliga bajo la pena de pecado y el consejo nos invita sin pena de pecado. Sin embargo, creo que es un gran pecado despreciar la perfección cristiana o despreciar la llamada de Dios. Tomás de Kempis, un famoso escritor, la obra maravillosa de él se llama La imitación de Cristo. Vale la pena conocer ese libro, Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. Cuando toma el Evangelio, Tomás de Kempis dice, si tu ojo está claro, todo tu cuerpo estará luminoso. Basado en esa perícopa del capítulo 6, según San Mateo, verso 22, entonces dice el escritor, con 2 alas se levanta el hombre de lo terreno, que son aprender a ser una persona muy sencilla y muy simple y una persona muy pura de corazón. Oigan ese consejo. Aprenda a ser una persona simple y muy pura de corazón. La simplicidad está en la intención y la pureza del afecto. La simplicidad busca a Dios, la pureza lo encuentra y lo gusta. Qué bueno el sermón de la montaña para el día de hoy, que nos dio esa gran lección de aprender a vivir una religión donde yo me preocupe mucho por darle ejemplo a los demás y no tanto por estar juzgando a los demás. No le di mi mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.